Imagina un emperador romano que desafía todas las normas sociales, políticas y religiosas. Un joven que, a los 14 años, se convierte en la figura más poderosa del mundo antiguo y utiliza su poder para realizar fiestas descomunales, retar las creencias de todo un imperio y provocar el caos. ¿Sabías que Heliogábalo, el emperador del que hablaremos hoy, intentó nombrar cónsul a su propio caballo? Hoy conoceremos cómo este excéntrico joven llevó al Imperio Romano al borde del colapso. Te aseguro que esta es una de las historias más sorprendentes y extravagantes que hayas escuchado. Bienvenidos al canal, donde exploramos los hechos más curiosos y poco conocidos de la historia. En el video de hoy, hablaremos de Heliogábalo, el emperador más excéntrico que Roma haya tenido jamás. Desde sus orígenes en Siria hasta su trágico final, recorreremos los aspectos más asombrosos y desconcertantes de su breve pero caótico reinado. Para entender cómo un joven de apenas 14 años llegó a convertirse en el emperador del mayor imperio del mundo antiguo, tenemos que retroceder unos años y conocer un poco sobre su origen. Heliogábalo, cuyo verdadero nombre era Varius Avitus Bassianus, nació en el año 203 después de Cristo en la ciudad de Emesa, en la provincia romana de Siria. Esta ciudad, ubicada en lo que hoy es el actual Homs, era famosa por albergar el templo de El-Gabal, una deidad solar venerada en toda la región. Heliogábalo, desde muy joven, fue consagrado como sacerdote de este dios, y su vida religiosa influiría profundamente en su posterior rol como emperador. Pero, ¿cómo llegó este joven sacerdote a gobernar Roma? La respuesta tiene que ver con las ambiciones de su poderosa familia. Su abuela, Julia Maesa, hermana de Julia Domna, la esposa del emperador Septimio Severo, tenía una influencia considerable en las esferas del poder. Tras la muerte de su cuñado y con un vacío de poder en Roma, Maesa conspiró para derrocar al emperador Macrino, quien había ascendido al trono después de la muerte del hijo de Septimio Severo, Caracalla. Julia Maesa sabía que necesitaba un heredero legítimo para ganar el apoyo de las legiones romanas, y vio en su nieto Heliogábalo el candidato perfecto. Con la ayuda de las legiones del Este, que aún recordaban con cariño a Caracalla, Julia Maesa promovió la idea de que Heliogábalo no solo era el heredero legítimo de la dinastía Severa, sino que también tenía una conexión divina, ya que afirmaba que el joven emperador era hijo ilegítimo de Caracalla. Esto le permitió obtener el apoyo militar necesario para derrocar a Macrino y proclamar a Heliogábalo como emperador en el año 218 después de Cristo. Y así, a los 14 años, Heliogábalo se convirtió en el emperador de Roma. Un joven que apenas conocía el mundo, mucho menos las complejidades de gobernar un vasto imperio. Su juventud y su origen extranjero, pues era sirio y no romano de nacimiento, causaron incomodidad entre la élite romana, que ya de por sí desconfiaba de cualquier figura que no respetara las tradiciones milenarias de Roma. Lo que siguió fue una serie de eventos que dejaron boquiabiertos a sus contemporáneos y que han pasado a la historia como algunas de las excentricidades más sorprendentes jamás vistas en un gobernante. Una vez que Heliogábalo alcanzó el poder, su reinado se caracterizó por un desprecio absoluto hacia las normas tradicionales de Roma. Para este joven emperador, ser el gobernante del mayor imperio del mundo no significaba simplemente gobernar. Para él, era una oportunidad para disfrutar de todos los placeres y lujos posibles, sin importar a quién ofendiera o qué costumbres quebrantara. La fiesta del vino y la lluvia de flores. Uno de los relatos más extravagantes sobre Heliogábalo es la famosa fiesta en la que supuestamente llenó una sala de banquetes con pétalos de rosa. Heliogábalo no era conocido por su moderación, y esta fiesta fue un ejemplo perfecto de su estilo de vida. Según los relatos, el emperador quería impresionar a sus invitados con algo que jamás olvidarían. Ordenó que una cantidad inimaginable de pétalos de rosa fuera soltada desde el techo, creando una especie de lluvia floral que cubrió a todos los asistentes. Pero lo que comenzó como un gesto poético y extravagante, rápidamente se volvió peligroso, ya que algunos invitados quedaron atrapados bajo el peso de las flores y estuvieron a punto de asfixiarse. Esta historia, aunque tal vez exagerada, refleja el enfoque que tenía Heliogábalo sobre el poder. Ostentación sin límites, a cualquier precio. Este tipo de actos no solo mostraban su amor por lo extravagante, sino también su desprecio por la seguridad y el bienestar de quienes lo rodeaban. Para él, el espectáculo lo era todo,
y sus banquetes eran solo una pequeña muestra de su obsesión por el lujo y la notoriedad. Sin embargo, las excentricidades de Heliogábalo no se limitaban a sus fiestas. También tenía una agenda religiosa muy particular. Como sacerdote del dios Sol, el Gabal, Heliogábalo estaba determinado a hacer de este culto una de las religiones principales de Roma. Imagina lo que esto significaba para los romanos, que durante siglos habían adorado a sus propios dioses. Heliogábalo construyó un gran templo en Roma dedicado a El Gabal, y trasladó la piedra sagrada desde Siria, un símbolo venerado en su religión, hasta la capital del imperio. El emperador esperaba que los romanos adoptaran su religión con el mismo fervor que él. Organizó ceremonias públicas donde él mismo, vestido con atuendos religiosos, realizaba rituales en honor a su dios solar. Para muchos, esto fue visto como una amenaza directa a las creencias tradicionales de Roma. Los ciudadanos comenzaron a preocuparse de que su emperador, en lugar de proteger sus costumbres y dioses, estaba imponiendo una nueva y extraña religión extranjera. Esto no solo alienó a la élite romana, sino también a gran parte de la población, que veía cómo las antiguas tradiciones eran sustituidas por ritos que no comprendían. Pero Heliogábalo no se detuvo ahí. En su intento de hacer que todos adoptaran su fe, llegó a mezclar su propio culto con otras religiones romanas. Incluso intentó casar simbólicamente a El Gabal con Vesta, la diosa del hogar romano, lo que para los romanos fue visto como un sacrilegio. Este tipo de actos contribuyó a su creciente impopularidad y generó un profundo malestar en Roma. Y si crees que esto es lo más extraño que hizo Heliogábalo, prepárate para escuchar lo siguiente. Quizás una de las historias más conocidas sobre este excéntrico emperador es su intento de nombrar cónsul a su propio caballo. Sí, escuchaste bien, su caballo. Aunque algunos historiadores sugieren que esta anécdota puede haber sido exagerada con el tiempo, lo cierto es que refleja la falta de respeto de Heliogábalo hacia las instituciones políticas de Roma. El cónsul era uno de los cargos más importantes del imperio, y Heliogábalo, en su constante búsqueda de romper las normas, decidió que su fiel corcel era tan digno de ese honor como cualquier senador. Imaginen la reacción de los políticos romanos, hombres que habían dedicado sus vidas a servir al imperio, al ver cómo su emperador hacía semejante burla de sus tradiciones. Este acto no solo enfureció a la clase política, sino que también reforzó la imagen de Heliogábalo como un líder caprichoso, que no comprendía ni respetaba las costumbres que habían sostenido el imperio durante siglos. Heliogábalo también rompió las normas sociales y de género de una manera que era completamente inaudita en la Roma de su tiempo. En un mundo donde las jerarquías de género eran estrictas y las normas sociales eran firmes, el emperador desafiaba constantemente las expectativas que la sociedad tenía de él como hombre y como gobernante. Se dice que a menudo aparecía en público vestido con ropas femeninas, algo que escandalizó tanto a la élite romana como al pueblo. Para la mentalidad romana, donde la masculinidad y el rol del emperador estaban íntimamente ligados a la fuerza, la disciplina y el orden, esto fue visto como una afrenta directa a las tradiciones. Pero las cosas no se detuvieron en el vestuario. Heliogábalo también ordenaba que lo llamaran señora en lugar de señor, un hecho que, según varios relatos, desconcertaba tanto a sus subordinados como a sus contemporáneos. Además, según algunos registros, el emperador estaba tan insatisfecho con su identidad de género que llegó a pedir a los médicos de la corte si podían realizar una cirugía para cambiar su cuerpo. Aunque esta última afirmación es objeto de debate entre los historiadores, lo que está claro es que Heliogábalo se distanció radicalmente de las normas de género de su tiempo, algo que naturalmente irritó a muchos en Roma. Por supuesto, esto no fue solo una cuestión de vestimenta o autopercepción. Sus acciones en este sentido fueron vistas como una violación de la decencia y el orden social. En una Roma profundamente conservadora en muchos aspectos, un emperador que desafiaba abiertamente el rol tradicional de género y se comportaba de una manera que los romanos consideraban vergonzosa, se convertía en un enemigo de las costumbres y la moral. Para Heliogábalo, sin embargo, su comportamiento parecía tener un sentido. Él estaba desafiando no solo las expectativas políticas, sino también las sociales, revelando una completa indiferencia hacia lo que Roma consideraba sagrado. En su corte, se rodeaba de personas igualmente excéntricas, personas que le apoyaban en su visión de un imperio que no se guiara por las viejas tradiciones, sino por un nuevo y extraño código personal.
No es difícil imaginar cómo esta postura provocaba un malestar creciente entre sus súbditos. Pero si había algo que definía a Heliogábalo, más allá de su comportamiento escandaloso, era su obsesión con la moda, el lujo y el espectáculo. Los relatos de la época lo describen como alguien que vivía rodeado de riqueza y esplendor. Era un fanático de las túnicas de seda, las joyas exóticas y todo lo que brillara. Para él, el papel de emperador no era solo ser un gobernante, sino también una especie de estrella que debía deslumbrar en todo momento. Se dice que Heliogábalo cambiaba de atuendo varias veces al día, y que cada conjunto era más extravagante que el anterior. Rara vez se lo veía vestido con las tradicionales togas romanas que habían sido el símbolo del poder y la dignidad imperial durante generaciones. En lugar de eso, prefería túnicas de seda importadas de lugares lejanos, adornadas con hilos de oro y joyas que lo hacían destacar donde quiera que estuviera. Para él, no era suficiente ser un gobernante. Debía ser también un espectáculo visual constante. Pero la obsesión de Heliogábalo con el lujo no se detenía en la ropa. También mandaba construir fuentes de vino, salones decorados con mármoles y piedras preciosas, y organizaba banquetes que excedían cualquier medida de decoro. Para él, la vida en el poder era una oportunidad para disfrutar al máximo de los placeres sensoriales, sin ningún tipo de moderación o límite. Se rodeaba de los mejores artistas, músicos y bailarines, y su corte era conocida por ser un lugar de excesos constantes. Todo esto no pasaba desapercibido para el pueblo romano. Mientras el emperador disfrutaba de sus lujos y banquetes interminables, el resto del imperio sufría las consecuencias de su mala administración y su falta de interés en los asuntos de Estado. La creciente desconexión entre el emperador y su pueblo fue otro de los factores que contribuyeron a su eventual caída. A medida que el reinado de Heliogábalo avanzaba, su popularidad disminuía rápidamente. Sus extravagancias y excentricidades, que al principio podían haber parecido parte del carácter excéntrico de un joven gobernante, comenzaron a causar un profundo malestar tanto entre el Senado como entre las fuerzas militares. Los soldados que habían apoyado su ascenso al poder empezaron a verlo como una amenaza para la estabilidad del imperio. Los senadores, por su parte, se sentían constantemente humillados y pasados por alto por un emperador que parecía no tener interés alguno en las tradiciones romanas ni en el bienestar del imperio. A medida que su comportamiento se volvía más errático, Heliogábalo empezó a perder el apoyo de su propia familia. Julia Maesa, su abuela, que había sido la arquitecta de su ascenso al poder, comenzó a preocuparse seriamente por el destino del imperio bajo su nieto. Pronto se dio cuenta de que la única forma de salvar a la familia y al imperio era deshacerse de Heliogábalo y sustituirlo por alguien más moderado. Así, Maesa comenzó a conspirar para que su otro nieto, Alejandro Severo, reemplazara a Heliogábalo como emperador. La gota que colmó el vaso fue una serie de intentos de Heliogábalo por eliminar a su primo Alejandro, a quien veía como una amenaza directa a su poder. Sin embargo, esto solo sirvió para fortalecer la posición de Alejandro y minar aún más el apoyo de Heliogábalo. Finalmente, en el año 222 después de Cristo, los guardias pretorianos, que habían sido leales a Heliogábalo hasta entonces, se volvieron en su contra. En una operación rápida y brutal, Heliogábalo fue capturado junto con su madre. Ambos fueron ejecutados y sus cuerpos arrastrados por las calles de Roma. Según los relatos, el cuerpo del joven emperador fue arrojado al río Tíber, un acto que simbolizaba el desprecio absoluto de Roma por su reinado. Con su muerte, Roma intentó borrar de la memoria colectiva cualquier rastro de Heliogábalo. Su nombre fue eliminado de los registros oficiales, y las estatuas que lo representaban fueron destruidas o modificadas. Heliogábalo fue, sin duda, uno de los emperadores más excéntricos y polémicos que Roma haya tenido. Su breve reinado estuvo marcado por excesos, escándalos y una total indiferencia hacia las normas políticas y sociales que habían sostenido al imperio durante siglos. Aunque solo gobernó durante 4 años, su impacto y las historias sobre sus excentricidades han perdurado a lo largo de la historia. Su vida es un recordatorio de cómo el poder absoluto puede corromper y desviar incluso a los más jóvenes e inexpertos, y cómo las excentricidades de un gobernante pueden llevar a la ruina de todo un imperio. ¿Conoces a algún otro emperador que haya sido tan excéntrico como Heliogábalo? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan las historias sorprendentes como esta, no te pierdas nuestro próximo video, donde hablaremos de Fernando VII, el monarca más odiado de España.
Nos vemos en el próximo episodio.